Es difícil incluso convencer a la gente a día de hoy de que realmente se está preparando una guerra mundial a gran escala, una guerra con consecuencias absolutamente catastróficas. Se está haciendo de este modo ex profeso, es decir, con la intención de conseguir precisamente ese resultado. Y si ya es difícil convencer a la gente de eso, imagínense cuánto más difícil es convencerles de que las soluciones que se plantean, las clásicas, las que se escuchan de forma popular, no funcionarán. Entonces vamos a hacer hoy un pequeño llamado de atención, vamos a llamarlo así, ¿vale? Un pequeño llamado de atención acerca de la necesidad de reflexionar un poco antes de lanzarse a lo que es sin duda una maniobra de distracción que no solo no solucionará el problema, sino que de hecho lo empeorará. Pensemos durante un momento. Normalmente, cuando se habla con autoridad, se suele considerar que dicha persona es de la Inquisición, es un dictador, pretende dominar. Sin embargo, si esa persona simplemente dice que la pared es blanca, entonces ¿por qué razón es un dictador? En este punto se puede considerar que, bueno, quizá la pared no sea blanca después de todo. Quizá no es bueno afirmar de forma autoritaria que la pared es blanca y es mejor dejarlo en la ambigüedad. Bueno, este tipo de razonamiento, desde luego que es legítimo, pero lo que no entendemos es cómo se supone que va a dar buenos resultados, siempre y cuando lo que se quiera es no terminar en una catástrofe, obviamente. Si lo que se pretende es terminar en una completa y absoluta destrucción a todos los niveles, entonces no hay ningún problema en absoluto. Entonces, al respecto de las diferentes supuestas soluciones a los problemas que actualmente ya son innegables, que enfrenta lo que se ha dado en llamar Occidente colectivo, los problemas de esas tendencias, de esas propuestas, etcétera, etcétera, son sus fundamentos o bases. No se quiere entender que lo mismo que esta pared es blanca, debe afirmarse que es necesario un orden. No se quiere entender que lo mismo que esta pared es blanca, es necesaria una justicia. Y lo mismo con la responsabilidad. ¿Por qué tres elementos? Porque conforman la tríada tradicional. El hecho de que exista la tríada, el hecho de que sea una realidad manifiesta, no es algo al capricho de quien simplemente dice que la pared es blanca. Hemos perdido la capacidad para pensar de forma seria y responsable, de manera auténticamente científica, siempre y cuando entendamos como científico aquello que versa sobre el conocimiento de las causas, con lo cual la inferencia de las consecuencias. El conocimiento de las causas es entonces, por definición, serio, también responsable, desde luego, fundamenta el orden y, desde luego, trae la justicia. Todos estos elementos son absolutamente básicos, fundamentales, para poder expresar cualquier tipo de opinión, bueno, cualquier tipo de, llámenlo ustedes lo que quieran, con un mínimo de seriedad, para hablar de cualquier cuestión, de cualquier asunto. Imaginen un nivel familiar, una familia organizada de este modo, obviamente es una familia que va a funcionar bien. Imagínenlo entonces a nivel geopolítico, ya que es lo que se trata aquí habitualmente, y comprenderán que es necesario tener en cuenta esto para poder llegar a algún resultado deseable para la sociedad. De eso iba todo, ¿no es así? Bien, pues entonces ahora reflexionemos un poco acerca de cómo se supone que las propuestas actuales van a llevar a buen puerto cuando no tienen ni siquiera un entendimiento básico y elemental de esto que estamos diciendo aquí. Si se paran a meditar sobre ello, y les aconsejamos que lo hagan, verán que
el orden, el auténtico orden, trae consigo de forma natural la sencillez. La sencillez de las cosas es elemental. Piensen por un momento en la guerra que está teniendo curso ahora mismo en Ucrania. La diferencia de calibres y de muchas otras cuestiones hace que el mantenimiento del ejército ucraniano sea incomparablemente más complejo que el ruso. Eso trae unos problemas enormes y una desventaja clara. Así que ahí tienen un ejemplo bien claro de cómo el orden trae de manera natural la sencillez y eso es bueno. Y eso es bueno. Ahora piensen en el siguiente concepto. La justicia trae de manera natural una resolución fácil a los problemas. No pierdan el hilo, es sencillo. El orden trae la sencillez, la justicia trae la rapidez. Y por último, la responsabilidad trae algo bien curioso. Trae de manera natural la facilidad, que las cosas sean fáciles. Si las cosas no son fáciles sino difíciles, esto desanima, ¿verdad? Se pierde la moral, esa cosa tan importante en la guerra. Si las cosas son difíciles y están siendo difíciles en el frente de batalla para los ucranianos, obviamente esto es una desventaja clara. Ahora bien, alguien puede arguir que ¿qué tendrá eso que ver con la responsabilidad? Y nosotros aquí precisamente hacemos la llamada de atención más importante de todas. Cualquier propuesta de solución acerca de los problemas que se avecinan, que vienen a toda velocidad y que prometen ser realmente graves, es el sentido de responsabilidad. Eso es lo más importante. ¿Qué significa esto? El sentido de responsabilidad es sencillamente, simplemente, un llamado a una integración de todos los diferentes elementos de la realidad dentro de un funcionamiento a todos los niveles, obviamente, el cual tiene que ver con nosotros mismos y nos interrelaciona con los demás. Es decir, la responsabilidad es tan simple como eso. La responsabilidad es una manera lógica de tener relación los unos con los otros. Es tan simple como eso. Entonces, ¿por qué cuando eso no ocurre se viene abajo la moral? Porque sencillamente las cosas se vuelven complicadas. Es decir, al no haber una forma lógica de interrelacionarse, empiezan los rumores, los dimes y diretes, es que ese es esto, es que el otro es aquello, es que yo ya paso de hacer nada porque esto es una M. Empieza así, de forma tan simple. La verdad es que hay documentación abundante de que esto ciertamente ocurre en el ejército ucraniano. Puede verse, puede consultarse. Hay mucha descoordinación, hay muchos desequilibrios, hay muchas rencillas. En Occidente esto se ha resumido a una simple palabra, corrupción, que para los occidentales ya no significa nada. Ya no significa nada, porque llevamos conviviendo con la corrupción tanto tiempo, que es como decir aire. Ya no significa nada en absoluto. Por eso es necesario pararse un segundo y reflexionar acerca de los fundamentos. Entonces, si lo que queremos es encontrar una solución auténtica, debemos ver si las propuestas que hacemos cumplen con estas sencillas normas. Llámenle así si quieren. Si les parece que esto es demasiado inquisitorial, pues llámenle de otra manera. Pero parece lógico y razonable. Entendemos que aquí se está entendiendo ahora mismo que parece lógico y razonable que deben cumplirse estas sencillas condiciones, puesto que si no, ¿qué se supone que va a mejorar semejante propuesta? Si ni siquiera se cumplen estas condiciones. Fíjense que en el campo de batalla ucraniano lo que no ha faltado nunca, de ninguna manera, ha sido dinero. Y sin embargo el resultado está a la vista de todos. Cada vez hay más expertos de diferente
tipo y diferentes militares, analistas geopolíticos, etcétera, etcétera, que dicen que Ucrania obviamente está a punto de caer. Precisamente por eso hay tanto movimiento. Hay mucho movimiento en Estados Unidos, pero hay mucho movimiento en Europa, en la OTAN, también en Rusia y en China, porque saben que aquí está a punto de ocurrir algo. Y está a punto de ocurrir algo porque no hay auténticas propuestas serias. Pasa lo mismo que en Ucrania. Sencillamente las cosas están mal, pero ni siquiera se sabe sobre qué base construir una auténtica alternativa. Lo que traemos aquí en este vídeo es puro conocimiento tradicional, guste o no, es ciencia. Y está fundamentado en la misma base que este ejemplo tan sencillo de que esa pared es blanca. Es puro sentido común, no tiene más vuelta de hoja, no tiene mayor complicación. Así pues, sobre estos tres elementos, orden, que trae la sencillez, justicia, que trae la facilidad, mejor dicho, la rapidez, perdón, justicia, que trae la rapidez, y responsabilidad, que trae la facilidad, sobre estos tres elementos es sobre los que se tiene que construir el proyecto, la propuesta, o como sea que le quieran llamar, que obviamente va a tener que sustituir a esta decadencia monstruosa y aberrante que ya es innegable. Ya es innegable y que está a punto de llegar a un punto de quiebre para poder buscar dentro de su propia destrucción, dentro de su propia lógica destructiva, una solución al revés, porque es lo único que puede conseguir. Entonces, y con esto concluimos, tenemos aquí lo que las profecías habían llamado la cuestión de Cristo y el anticristo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues pasa que la modernidad, o como sea que ustedes prefieran llamarlo, a nosotros nos da igual, eso que está ocurriendo ahí fuera, eso que ahora mismo están llamando el occidente colectivo, o como sea que ustedes prefieran denominarlo, eso toma también la tríada tradicional y también dice que el orden lleva a la sencillez, que la justicia lleva a la rapidez y que la responsabilidad lleva a la facilidad. Y entonces dicen, pero entonces ¿cuál es el problema? Pues el problema es que es falso. Tiene la misma forma, utiliza el mismo lenguaje, tiene las mismas características aparentes, siempre aparentes, pero en realidad significa lo contrario. Porque cuando dicen sencillez, en realidad todos sabemos que es la enésima trampa para meternos en una nueva complicación innecesaria. Y si no, piensen en esta nueva guerra mundial que nos han sacado así de la manga, tan rápido que apenas nos hemos dado cuenta, apenas nos ha dado tiempo a reaccionar de lo rápido que lo han hecho. Pensemos en cómo aquello era simplemente una locura que le dio al señor Putin, pero que no iba a pasar nada, y en cuestión de meses se ha convertido en que hay que ir a la guerra no solo con Putin, sino también con China, y también con Irán. Y además una guerra que involucre a todo el mundo, que lo transforme todo. Se está hablando de servicio militar obligatorio en Europa. Mientras aquí todo es jiji, jaja, todas las cartas se están poniendo sobre la mesa. Todas. Y todas son para el mismo resultado. Donde se nos decía, o donde el concepto, ¿verdad?, dice que la justicia es igual a la rapidez, nuestra querida modernidad, este occidente en el que vivimos, nos dice que sí, hombre, que sí. Pero sí hay muchísima justicia y además es súper rápida. Y entonces nos sonreímos porque ya sabemos que es la enésima trampa para vendernos la lentitud, la insoportable lentitud para llegar a un equilibrio en cualquier elemento. Es el enésimo truco, decimos, para vendernos, para decirnos que no, que es muy rápido, es muy rápido. Lo que pasa es que Putin, todo estaba bien, pero vino Putin, ¿verdad? Vino Putin y destruyó el Nord Stream 2, ¿verdad?
boicoteó los acuerdos de Minsk, los de Estambul también. Este Putin es tremendo. Y por último, el tercer elemento. Lo mismo, nos dicen, no hombre, no, pero ¿qué dice este señor? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice este señor de la Inquisición? ¿Qué dice? Pero si la responsabilidad, claro que sí, claro que lleva la sencillez, pero si en Occidente todo es pura responsabilidad. Claro que lleva a la facilidad, perdón. La responsabilidad, claro que lleva a la facilidad, pero si en Occidente todo es responsabilidad, y en Occidente la vida es muy fácil. Pero claro, se olvidan, como siempre, porque es la enésima trampa, ¿verdad? Para vendernos facilidad por, habría que decir, no tanto complicación o dificultad, sino de hecho imposibilidad. Se les olvida decirnos que la generación de quien les habla ya no tenía ninguna posibilidad en absoluto de vivir como vivieron sus padres. Pero es que las que vienen ahora, las que han venido después y que siguen viniendo ahora al mundo, en Europa, en el Occidente, esos ya mejor ni hablar. Y por si no fuera suficiente, les metemos una guerrita mundial. Con transformación incluida, porque no se vayan ustedes a pensar que después de esta guerrita mundial va a venir un plan Marshall y un pelotazo. No, esa no es la idea, ya lo han dejado muy claro. La idea es un mundo paupérrimo en el que solo unos pocos vivan muy bien, eso sí, pero el resto se tengan que amoldar a unas restricciones hiperestrictas para servir a esa élite, o como sea que se le quiera llamar. Entonces, hagan las propuestas que quieran, analicen lo que quieran, todo lo que ustedes quieran, pero hagan el favor de tener en consideración estos elementos básicos, porque si las propuestas que sea que se hagan no tienen en consideración estos propuestos básicos, va a ocurrir un fenómeno muy curioso. Y es que va a ocurrir que van a ser ustedes y sus propuestas devorados por ese anticristo. Es decir, por esos tres conceptos que se han explicado aquí, ¿verdad? Pero dados la vuelta. Entonces, la solución, la propuesta, revolución, los conceptos que ustedes quieran, acabarán convirtiéndose en lo contrario de lo que se supone que habrían de ser. Y reflexionen, y con esto sí que ya terminamos, reflexionen por un momento qué pasó con ciertos movimientos que fueron ocurriendo en los últimos años. Y ustedes dirán si lo que ocurrió fue o no fue precisamente eso. Reflexionen sobre aquello de ocupar Wall Street, 15M, le llamaron por aquí. Reflexionen sobre qué pasó con todas aquellas tendencias que se suponía que iban a derivar en la libertad del hombre, ya sea a través del movimiento Freeman, o qué fue de aquello del Bitcoin o de las criptodivisas, del anarcocapitalismo y todas estas historias. Bueno, aún siguen diciendo que no, que va a funcionar, sí. No va a funcionar, no va a funcionar porque no se cumplen estos tres elementos y no hay discernimiento ni criterio suficiente como para entender que el factor diferencial entre ese Cristo, es decir, los tres elementos al derecho, y ese anticristo, es decir, los tres elementos al revés, el factor diferencial, lo que marca la diferencia absoluta, es el principio de autoridad, el cual es tan simple, tan elemental, como que la autoridad de vida, la auténtica autoridad, la autoridad legítima, esa es la que dice que la pared es blanca. Y usted puede por usted mismo comprobar que efectivamente es blanca. Y en cuanto lo compruebe, usted le debe obediencia a esa autoridad. Eso no significa que tenga que ir usted a cortarle el césped o cosas así por el estilo, como imaginan algunos. Lo único que significa es que a partir de ese momento, cada vez que se diga la pared es blanca, usted debe decir, efectivamente es blanca. Y hay un señor que lo dijo. Y cuando lo dijo, eso era correcto. Y era correcto por esta razón. Y entonces, ese es el factor diferencial que distingue entre el Cristo y el anticristo. Es tan simple como eso, pero hay que quererlo hacer. Entonces, busquen ustedes una autoridad legítima y obedézcanla, háganle caso.
implementenla en sus propias vidas. Ustedes no tienen que ir junto a la autoridad y hacerle una reverencia. Háganla si quieren, pero no tienen por qué hacerlo. Lo que tienen que hacer es que cada vez que vean una pared y vean a alguien diciendo que la pared es gris, ustedes deben decir, no, es blanca. Ah, ¿y por qué dice usted que es blanca? Pues yo digo que es gris. Pues porque la autoridad legítima dice que es blanca. Y yo tengo la responsabilidad, primero tuve la responsabilidad de comprobarlo, y segundo, ahora tengo la responsabilidad de decir que efectivamente la autoridad legítima tiene razón y la pared es blanca. Reflexionen sobre eso, si pueden o quieren, y dejen sus comentarios, etcétera, etcétera. Ya saben, si les gusta, hagan like, suscríbanse, notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y, como decimos siempre, gracias por adelantado, reciban un muy cordial saludo y nos vemos en la próxima.